Buenas noches, ¿se me escucha, por favor? Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches, docente. Sí, Buenas noches, sí, profesor. Ok. A ver, enciendan sus cámaras, por favor. Enciendan sus cámaras, por favor. Muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la clase de la semana pasada. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuvimos viendo análisis de ítems y por la cantidad de preguntas y por las explicaciones que estábamos desarrollando no se cumplió, no se terminó, mejor dicho, todas las diapositivas. Sin embargo, en buena hora, puesto que si se trata de que con eso mejoramos en nuestro trabajo, bueno, adelante pues. Y bueno, habíamos hablado de la medición, creo que estoy equivocado, a ver, creo que esta no es la clase. No, me he equivocado, disculpen. Sería la semana 5. Un segundo, por favor. Sí, era elaboración de ítems. ¿Hay algún tema, algo pendiente que esté por ahí, alguna pregunta antes de iniciar con nuestra clase? De repente algo que estén avanzando y que tengan algunas dudas. ¿Mm? Ninguna. Muy bien. Entonces vamos con la clase. Habíamos estado hablando de la necesidad de un marco general
que es el que gobierna la construcción de nuestro test. O sea, no existe un test basado en nuestra percepción de las cosas, en nuestra creencia, salvo que no exista nada sobre el tema que tú estás desarrollando, ¿no? Si no hay nada previo. Pero en psicología algo siempre hay. Hay por ahí un artículo, hay un libro que toca el tema y que más o menos te da algunas pinceladas generales como mínimo del fenómeno que tú estás tratando de evaluar. Pero por lo general hay bastante información. Y de esa información nosotros tenemos que determinar cuál es el marco teórico más, más estructurado, más coherente, más entendible, pero sobre todo más adecuado a nuestra realidad. ¿Sí? O sea, ya les he dicho, o sea, generalmente cuando un, un modelo teórico define o conceptualiza un fenómeno, ya está de alguna manera diciéndonos de qué características tiene y de esas características probablemente pueden salir las dimensiones. A veces ya están las dimensiones, como en personalidad, en las principales constructos psicológicos ya están las dimensiones elaboradas por algún marco teórico e incluso hay test, ya hay pruebas psicológicas desarrolladas, pero la idea es que ustedes creen su propia prueba psicológica. Y esa prueba psicológica debe responder a las necesidades específicas de la zona o de la población o del fenómeno particular que siempre va a ser diferenciado, siempre va a ser diferenciado. Es importante mencionar que las pruebas, en realidad es importante reiterar que las pruebas que ya están hechas son, eh, son como vestidos hechos de manera general para la venta. Y la prueba que ustedes hacen es como la construcción de como el realizar un vestido hecho para una persona en especial, ¿no? Y eso va a tener ciertas características diferenciadas del modelo general. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Entonces, el marco general es muy importante, ¿ya? Y luego hablamos de la variable, ¿ya? De sus características. En segundo lugar, hablamos de eh, algunos requisitos, eh, especificaciones sobre los ítems, sobre el test, ¿sí? Eh, el tipo, el número, la longitud de ítems, el contenido, la distribución. En cuanto a la distribución, creo que no hablé mucho. Hay algunos test que separan por dimensiones, así bien claras, ¿no? Otros te los mezclan. ¿Por qué? Para no orientar un poco la respuesta, ¿no? Mezclan las respuestas, perdón, los ítems. Eh, claro, pero nosotros como constructores y en la ficha técnica debemos indicar qué ítems pertenecen a qué dimensión, ¿sí? Eh, el tipo, número de ítems, longitud, contenido y orden. La longitud de los ítems, bueno, no tienen que ser tan grandes, porque cuanto más lee una persona, sobre todo de provincias, más se confunde. Tiene que ser muy claro, bastante concreto, bastante directo, bastante, no ambiguo, ¿no? Que mida solamente un fenómeno, no puede medir dos. En algunos casos, sin saberlo, nosotros medimos dos. Por ejemplo, eh, usted sale todos los días con su mascarilla y eh, con las manos higiénicas, y eso confunde a la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo salir con la mascarilla, pero me olvido de lavar las manos, ¿no? Puede ser al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo respondo? Por eso yo tengo que cada ítem mide un tema específico así, de la manera más específica, ¿no? Y, y tratar de que sea, como les dije, muy directo y muy puntual y que no se preste a ningún tipo de malas interpretaciones o de interpretaciones ambiguas.
¿Qué significa interpretación ambigua? Que yo quiera medir una cosa con este ítem, pero probablemente esté midiendo más de una cosa, más de un fenómeno. ¿Ya? Entonces, cuando está ocurriendo eso, sáquenlo, ¿no? O cámbienlo. Siempre un ítem tiene que medir la dimensión, recuerden ustedes, la dimensión y puntualmente la dimensión. En algunos casos hay psicólogos que son, bueno, por ejemplo, Cattell, que son los grandes psicólogos del mundo, que han ideado ítems que pueden medir hasta 3 dimensiones, ¿ya? Hasta 3 dimensiones. Pero son tan bien hechos y utilizando una estadística, lo que llaman ellos lexicografía, ¿ya? Estudian de tal manera la construcción gramatical y contextual del ítem que puede ser utilizada tranquilamente para tres cosas. Por ejemplo, pueden medir ansiedad, depresión o otro fenómeno. Pero nosotros no estamos en eso, estamos recién como bebitos, iniciándonos, por lo tanto, como bebitos miramos las cosas. ¿Sí? Y nos quedamos ahí. Ahora vamos a hablar sobre la construcción propiamente del ítem, ¿no? Entonces, los ítems son la materia prima, la unidad mínima de un test, ¿no? O de una prueba psicológica. Test es la palabra en inglés de lo que significa prueba psicológica, ¿no? En realidad, test puede ser incluso un análisis de sangre en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? Por eso tiene que hablarse de test psicológicos o pruebas psicológicas, que es mejor todavía. ¿Sí? Eh, la calidad de los ítems versus la calidad del test, versus la calidad de inferencias. ¿Qué significa eso? Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Creo que lo mencioné. La calidad del ítem, la calidad de la pregunta del ítem independiente, nos da la calidad de la dimensión, ¿sí? O sea, muchos ítems pueden medir muy bien una dimensión. Pocos ítems pueden dejar de medir adecuadamente la dimensión, ¿ya? O sea, la dimensión tiene que estar muy bien medida por sus ítems, por la calidad y por la cantidad, ¿ya? Entonces, me imagino que cada dimensión debe tener muchos comportamientos, ¿ya? Que yo debo abarcar, o en todo caso, ser tan muy buen psicólogo, tan analista lexicográficamente, que podamos medir eh, pocos comportamientos, pero que signifiquen la mayoría de la dimensión, la mayoría del fenómeno de la dimensión, lo cual es muy complejo porque ahí se tendrían que aplicar técnicas de análisis factorial muy complejas, ¿no? Entonces, la idea es que tú identifiques cuántas conductas en líneas generales eh, componen una dimensión, pues esas deben ser los ítems, ¿no? Entonces, calidad del ítem es calidad de la medición de la dimensión. Y la calidad de la dimensión de cada dimensión eh, es la calidad del test, ¿no? ¿Y qué ocurre con un test muy bueno? Permite hacer una calidad de inferencias alta, ¿no? Calidad del ítem, calidad de dimensión, calidad del test, por lo tanto, calidad de inferencias. ¿Qué significan inferencias? Son las conclusiones, los resultados que me arroja ese test. La idea es que un test mida exactamente lo que debe medir. Entonces, eso es validez. ¿Ya? Validez de constructo, validez de contenido, validez y también fiabilidad, que es lo que nos va a probar en, el, en la prueba piloto. ¿Sí? Entonces, eh, luego tenemos principios básicos de un ítem: representatividad, relevancia, diversidad, claridad, sencillez, comprensibilidad. De algunos de esos temas ya hemos hablado, ¿sí? En primer lugar, les había mencionado representatividad.
Un ítem debe representar a la dimensión, ¿ya? No debe representar a dos dimensiones, debe representar exclusivamente a una dimensión y debe representarla muy bien, debe representar a un comportamiento de la dimensión. Relevancia quiere decir importancia, ¿ya? Por supuesto, de muchos comportamientos o de varios ítems que puedan medir un comportamiento, buscar el ítem que sea más importante en la medición del comportamiento, perdón. Discúlpenme que me estoy confundiendo. ¿Ya? Pero si tienen alguna pregunta y si creen que estoy confundiendo en algo, solamente consúltenlo, porque ya saben ustedes que para mí es muy importante que se comprenda. ¿No? No que se aprenda, que se comprenda. ¿Ya? Porque eso va a repercutir sobre un buen trabajo. Entonces, la relevancia. Y un comportamiento puede ser medido por varios ítems. ¿Ya? Elijamos el ítem más relevante, el más importante, ¿ya? El que mide mejor. ¿Ya? ¿Sí? Diversidad. ¿Sí? Lo que les había mencionado. Diverso tipo de ítem para medir toda la dimensión. Claridad. Un ítem debe ser claro, sumamente claro para fulano, para mengano, para perencejo, ¿ya? Para todos. Esa es parte de la habilidad que tienes que desarrollar como psicólogo, o como psicóloga, para que se te comprenda, ¿no? Para que tu test sea muy bueno. A tal punto que incluso puedan ser utilizados por otras tesis que, para medir el mismo comportamiento, ¿no? Claridad. Expresarlo con sencillez. ¿Sí? O sea, en las palabras más llanas, más anecdóticas, más simples, que que lo entiendan todos. ¿Ya? No utilicemos palabras complejas ni técnicas y que sea comprensible. Un ítem en su totalidad tiene que ser comprensible y ahí juega un papel muy importante, ¿saben qué? Nuestra forma de hablar, chicos, la calidad de nuestro repertorio verbal, ¿no? Eh, la calidad de nuestra sintaxis. ¿Qué cosa es la sintaxis? Es la capacidad que tenemos para organizar ideas, nuestra gramática, nuestro repertorio cultural. Y si tenemos ahí limitaciones, pues, digamos, cuando tú construyes un ítem, bueno, estos deben tener esposos, parejas, amigos en casa, hermanos. Si tienen hermanos menores y su test va dirigido a menores, pues háganles ver para ver si los entienden. La idea es que, ¿cuál es la idea fundamental de un test? Es que no te preguntes nada sobre el test y que la gente lo responda, ¿ya? Que no te digan, ¿qué quiere decir con esto? Como te dicen eso, toma nota inmediatamente porque eso te lo van a decir otras personas, ¿ya? Para eso sirve, por ejemplo, el piloto, pero el piloto vendría a ser una especie de prueba global. Antes deberías estarlo probando con otras personas, ¿no? O sea, ¿se entiende esto? ¿Esto mediría realmente este comportamiento que quiero medir? ¿Ya? Con personas, por supuesto, inteligentes, formadas, ¿no? Todas las dimensiones de la variable deben estar representados en ítems. ¿Ya? Se recomienda la misma cantidad de ítems. Bueno, eso es bastante relativo porque ya está cambiando, ¿no? Eh, los ítems deben ser heterogéneos y variados para recoger una mayor variabilidad y representatividad de la variable. De acuerdo a lo que les había mencionado, cuanto más comportamientos puedas recopilar de una dimensión, esos comportamientos se llaman indicadores, por si acaso. No les quería complicar su vida, pero una variable se descompone en dimensiones, las dimensiones en indicadores y los indicadores se descomponen en ítems. ¿Sí? Los indicadores vendrían a ser los comportamientos de la dimensión. ¿Sí? Yo les recomiendo que escriban los comportamientos. Ya un cuadro, a ver si se fijan, por favor, un cuadro de doble entrada, ¿ya? Un cuadro de doble entrada donde esté
en una columna la variable solita, ¿ya? En, en otra columna deben estar las dimensiones. Te recomiendo que pongas tus dimensiones. Son 4, 3, las colocas ahí. Y luego en la tercera columna pongas tantas filas como comportamientos, como comportamientos determines por cada dimensión. ¿Ya? Y cada comportamiento se va a convertir en un ítem. O sea, cómo medirlo, ¿no? Es más sencillo de esta manera, ¿no? Yo no quiero que ustedes lo vean esto como complicado, sino más bien como, bueno, esto nos va a hacer ganar a nuestros frijoles, eso te lo voy a decir de una manera directa, ¿no? Tú vas a ser mejor profesional, te van a contratar más en la medida en que tú puedas construir de una manera más clara los elementos de medición para los cuales te contratan. ¿Sí? Muy bien. Se debe evitar negaciones. ¿Qué significa? O sea, ningún ítem debe ser negativo. O sea, propender a una construcción para preguntar algo negativo, ¿no? Porque sencillamente está mal, orientaría mal la respuesta, ¿no? Este, por ejemplo, no soy de las personas que hablan mucho, ¿ya? Ese es un ítem negativo. ¿Por qué? Tengan cuidado con esto, porque las alternativas de respuesta, si tú tienes este, ítems positivos, las alternativas de respuesta van a ser adecuadas, o sea, eh, totalmente de acuerdo y totalmente de desacuerdo, ¿no? Pero eh, si yo mido, no soy una persona que guste mucho de hablar, por ejemplo, o sea, yo puedo poner totalmente de acuerdo, pero puede prestarse a, este, a distorsión de parte de quien lo entiende. Entonces, tenemos que evitar cualquier tipo de distorsión. Evitar ambigüedades, ya le dije, evitar la doble medida, también se lo dije, o sea, dos cosas medirlas en un mismo test, ¿no? Luego tenemos que hablar sobre el estudio piloto. El estudio piloto viene a ser la puesta, la presentación en sociedad, en realidad en una pequeña sociedad de nuestro pequeño bebé, que es nuestro. Pero recuerden ustedes, para antes tenemos que pasarlo por varias pruebas, ¿no? Entre amigos, familiares, personas, y luego pasar por el análisis de jueces, ¿no? Por la validación de jueces. Los jueces tienen que aprobar, justificar, quitar, ajustar tus ítems, ¿sí? Entonces, luego de eso requiere un capítulo especial. eh, Viene el estudio piloto. ¿Para qué sirve el estudio piloto? Es importantísimo que nosotros sepamos, por ejemplo, eh, la comprensión de manera global de las personas. Recuerden ustedes que el piloto se va a realizar siempre con un grupo de personas similares al grupo al cual yo quiero medir con mi test, ¿ya? ¿A qué está dirigido? Es importante el piloto con ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque sería la mejor prueba de que posteriormente van a entender mis ítems. Entonces, ahora en tiempo de COVID es muy difícil reunir personas, pues utilicemos el correo electrónico y convencer a uno por uno, si es posible, para que te lo llene, porque a veces por correo electrónico o por WhatsApp, la gente te responde por responder, ¿no? Entonces, es muy importante que hagas un buen párrafo de motivación pidiendo ayuda, ¿no? Y, y si puede hacerlo en tiempo real con un grupo, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque en ese momento las personas te van a comenzar a decir, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Esta palabra, ¿qué significa? Y todo lo que te están mencionando, pues a escribirlo para hacer cambios. Pero también el piloto nos permite medir
¿Cuál es el tiempo de ejecución de la, que se va a tomar la gente para tomar nuestro test, ¿no? Tomemos nota del primero que lo entrega bien hecho, y del último que entrega, ¿sí? Y, y el último que entrega es nuestro tiempo máximo que podemos poner, ¿no? Para ejecución del test, ¿sí? Es muy importante. No asumir que la muestra, o sea, la muestra a la que hemos elegido para nuestro piloto, eh, piloto se llama estudio piloto, por supuesto, comprenderá el vocabulario utilizado. No asumamos, hay que tener cuidado y hay que estar. Es más, hay un fenómeno muy interesante que debemos estar muy atentos. Los psicólogos, muchos psicólogos que construimos test, no nos gusta que nos digan que nuestro test a veces no se entiende, no está bien hecho. Yo creo que ahí debe jugar un papel muy importante la humildad, ¿sí? O sea, y la predisposición, estar abierto a que, a que cualquier aporte sea bienvenido. ¿Por qué va a ser bienvenido? Porque va a permitir que mi test, en el momento en que se ejecute, que se presente en sociedad, nadie pueda refutarlo, ¿sí? Entonces, el piloto nos dice todo eso. Eh, Utilizar criterios jueces, establecer criterios de corrección o rúbricas. Deben haber unas rúbricas, ¿ya? Que ya las voy a entregar esta semana para que ustedes las utilicen como mínimo con 3 jueces, ¿ya? Como mínimo. En realidad, en psicometría de cualquier universidad, te piden 10 jueces, ¿ya? Te piden 10 jueces y aplicar a 300 alumnos. ¿Ya? Yo he trabajado en 2 universidades enseñando este mismo curso y me dijeron 10 jueces, 300 personas aplicar el test, ¿ya? Y, pero eso es lo normal y eso es lo que debe ocurrir, ¿ya? Yo no le quiero complicar porque estamos en tiempo de COVID, pero debería pedir más jueces. Voy a pedir solamente 3 jueces. Lo que puedan poner más, bueno, pues mejor y mejora tu nota, ¿no? Un punto muy importante, estimados alumnos, es que no caigan en algunos psicólogos, entre comillas, que cobran a los alumnos por validar sus tests, ¿ya? No caigan, porque en primer lugar yo no quiero que ustedes gasten dinero con mi curso, ¿ya? Busquen de preferencia, ya desde ahora, vayan buscando, no sé, algún profesor, eh, algún amigo, algún profesor que sea bueno con ustedes, que sea un buen profesor y que les ayude a corregir su test, ¿ya? Y si el profesor no tiene tiempo, bueno, dile, por favor, profesor, si tendrá usted un amigo o amigos que me pueda ayudar, pero por favor ayúdeme, porque ya sabe usted ha pasado, dile así, díganle así, usted ha pasado por esto. Todos los psicólogos hemos pasado en la universidad por esto, ¿ya? A buscar jueces. Y cuando estaba en mi época había mucho menos psicólogos, hoy día hay muchísimos psicólogos, ¿ya? E incluso de repente no conocen algún psicólogo, pero saben su correo, envíenle por su correo, ¿ya? Si forman parte de también les recomiendo que se metan en Facebook. Hay grupos de Facebook con psicólogos, ¿ya? Que debaten temas, diversan muchos temas. Yo estoy suscrito a varios, incluso donde se trabajan test, ¿no? Tests psicológicos. Yo veo que hay muchos alumnos que se inscriben y piden por favor que le validen su test. Y bueno, para validar un test tienes que enviar la ficha técnica del test y enviar la ficha para llenado, ¿no? Y va a haber gente buena que te va a responder. Siempre hay gente buena, ¿ya? Les recomiendo que desde ahora se vayan inscribiendo en esos grupos de Facebook, o de correos electrónicos, o de Instagram, no lo sé, o de redes, o de WhatsApp, ¿no? Donde hayan psicólogos, ¿ya? Pero no paguen, no paguen porque el ciclo pasado
ha habido muchas personas. Bueno, les comento cuáles han sido las fallas del ciclo pasado. Parece que no están acostumbrados a hacer un seguimiento de esta naturaleza y ha habido alumnos que no han hecho el test. Sencillamente han pagado a un psicólogo, ¿ya? A veces hay muchos que están rondando allí la red de los chicos de la US, de la UAP, ¿ya? Y, y se presentan como psicólogos que pueden ayudarte en tus tareas. Bueno, es un psicólogo que por su mediocridad no encuentran trabajo y se dedican a estafar, ¿ya? Entonces, hay psicólogos que te hacen tu trabajo en psicopatología o en psicometría. Pero ¿saben qué ha pasado? Que lamentablemente desaprobé muchas personas porque algunos alumnos pagaron a psicólogos que lo que hicieron fue copiar un test, así de simple, ¿ya? Y como el alumno no sabe, sencillamente se lo hizo pasar como una construcción, ¿ya? Y, y como yo tengo la mala costumbre de meter todo a Turnitin o a Google, pues encontré el nombre del test, porque metía los ítems, así de simple, ¿no? Encontré el nombre del test, encontré el autor y a veces eran tesis. Eso es plagio absoluto, eso es delito de asumir como propio el test de otros, ¿ya? Habían incluso alumnos que se dieron el lujo de exponer un test y yo le dije, me parece que tu test no lo has construido, ¿ya? Porque estos psicólogos le preparaban hasta las diapositivas, ¿ya? Y ellos repetían y leían. Y cuando yo les hacía preguntas, no me respondían, ¿ya? Un alumno que ha construido su test no necesita en primer lugar, o sea, si lo ha construido y has pasado por todos los problemas, los errores, mire, por si acaso hay problemas, ¿ah? No es tan fácil, ¿ya? Cuando has tropezado, te has caído, te has desesperado, todo eso es aprendizaje, ¿ya? Y cuando uno lo ha construido, puede hablar sobre su test, puede hablar tranquilamente de su test sin necesidad de que te ponga una diapositiva ahí. Entonces, eso es lo que quiero, ¿ya? Ustedes construyan su test. O sea, en esta semana ya deben haber avanzado sus, em, sus dimensiones y muchos de de los ítems. Lo que estoy incorporando hoy día es, para que les ayude, es la hoja, ¿no? La hoja con como les he mencionado, columna variable, columna dimensiones, columna con indicadores, que vienen a ser los comportamientos, y cuarta columna serían los ítems, ¿sí? ¿Dónde está el trabajo del psicólogo de ustedes? Es en buscar la mayor cantidad de comportamientos por cada dimensión. La mayor cantidad de comportamientos, de modo que su dimensión se vea reflejada totalmente en sus comportamientos. Ya con los comportamientos es fácil convertirlo a pregunta o a una afirmación o a un ítem para medir ese comportamiento. Hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Preguntas jóvenes, no creo que no hayan preguntas, porque se supone que ustedes ya están avanzando en su propio tema, ¿no? Si es que están avanzando, ¿no? No hay. Profesor, yo le envié Hay dos. Hay dos. Una pregunta. Sí. Evitar ambigüedades, ¿qué significa? Evitar ambigüedades significa que tu pregunta o tu ítem no se preste a más de una interpretación, ¿ya? O sea, tu ítem mida exactamente un comportamiento, no más de un comportamiento, ¿sí? Que, que no confunda a las personas, que sea muy directo, muy concreto, muy simple, ¿ya? Eso es lo que estoy pidiendo, mucha simpleza. No se hagan problemas, chicos,
con respecto al test. No crean que es difícil. Lo que requiere es tiempo. Si trabajas con anticipación, no vas a tener ningún problema. Es más, yo les puedo decir, bueno, al menos desde mi punto de vista, que es muy interesante construir un test. Es muy bonito construir un test. ¿Por qué? Porque tú construyes test, ya ya pasaste la gran valla del profesional. Todo psicólogo debe saber construir un test. Así de simple. ¿Ya? Entonces, ambigüedades quiere decir que sea sencillo, que sea concreto y que no mida más, o sea, que no se interprete por más de un tema lo que vas a medir. ¿Sí? Muy bien. Ya. ¿Alguien más quería comentar? ¿Preguntar? Profesor, le quería preguntar si le envié mis dimensiones. Le quería consultar de si estaba bien planteada. Ya, yo te había respondido. Sí, pero le volví a responder. Ya, explícalo. ¿Tú estás midiendo qué? ¿Qué vas a medir? Detección de trastornos del lenguaje. Detección. A nivel primario. Escolares de nivel primario. Ok. Ya, ¿qué has investigado? ¿Cuáles son las dimensiones que comúnmente has encontrado entre la teoría? Bueno, he encontrado la dimensión social. He encontrado el tema biológico, que vendría a ser la parte del desarrollo físico y del cerebro, a nivel fisiológico. Ok. Luego he encontrado los procesos afectivos y motivaciones, que también influyen mucho en el desarrollo del lenguaje. Y pues también, a ver, aquí le escribí, cognitivo. Uh-huh. Esos que he encontrado que son los que son más puntuales, ¿no? Los que son más resaltantes. Ok, a ver. Cada uno de esas las dimensiones que tú me has mencionado, tranquilamente se dividen en subdimensiones, ¿ah? Sí, claro. He visto varias cosas que tienen, o sea, muchísimo más para profundizar, pero, o sea, yo he puesto esas dimensiones como para de ahí guiarme a la hora de plantear los ítems, coger cada dimensión, o sea, las subdimensiones, ¿no? Una cosa así. Ya. Ahora, siendo primaria, tú les vas a preguntar a los chicos, les vas a preguntar a los padres o va a ser una lista de chequeo. ¿Ya? A veces lista de chequeo, ¿qué ocurre? Es para el especialista, ¿no? Comienza a preguntar y pum, marca el mismo chequeo, ¿no? Entonces, Tendría que ser una lista de chequeo, creo yo. una lista de chequeo. Ok. Y entonces, lista de chequeo sería dirigido a los padres o a los niños, A los padres. a los padres. Ok. Ya. Ya, bueno, está bien. Como te digo, cada una de las dimensiones que tú me has mencionado son dimensiones bastante complejas, por ejemplo, la biológica. Cuando hablas de lo biológica, estás hablando de lo neurofisiológico, lo más probable, ¿no? O sea, Sí, funcionamiento, o sea, fisiología, ¿no? exacto. Funcionamiento de la parte neurológica y de la parte motora, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Sí, profesor. No sé si usted recuerda un poco mis trabajos del ciclo pasado. Yo tenía una estructura de investigación en cada trabajo y pues justo en uno de mis trabajos toqué el tema de dislalia y pues ahí abarqué a grandes rasgos
desde el descubrimiento, o sea, en qué momento se empezó a hablar de dislalias, los experimentos, el tema neurológico, el tema cognitivo, o sea, hice toda una investigación de todos los puntos, entonces, pues, yo quiero, tipo, hacer lo mismo en mi test, pero ya como llevándolo hacia la otra parte, no solo como un tema de investigación, sino ya para un test, para o sea, estaba pensando tipo hacer una detección temprana de trastornos del lenguaje. Ah, detección temprana, está muy bien, está muy bien. Entonces, detección temprana. Claro, por eso es que iba dirigido a los padres, ¿no? Porque sucede mucho, por ejemplo, acá por mi casa tengo un vecino que tiene dos, o sea, un par de gemelitos, y pues los gemelitos tienen como 4 años y medio y no hablan. Y pues, al principio ellos me cuentan, ¿no? Que hubo cierta señal de alarma, pues porque supuestamente los niños empiezan a hablar a cierta edad, pero también sucede que cuando, o sea, hay cosas que influyen, ¿no? Que, por ejemplo, el tema esto de que como son gemelos, entre ellos se comunican y pues no sienten necesidad de hablar con nadie más. Entonces, según ellos, o sea, su psicólogo les ha dicho que es eso, que pues se comunican entre ellos y ya, que no quieren hablar por eso con nadie más, pero yo creo que es necesario tipo para los padres, para como despejar dudas, haya una especie de guía donde pues se le pueda hacer un descarte rápido de que si es o no es un trastorno del lenguaje. Ya, pero en tu investigación no se encontró que eso ya existe. Sí, he visto un montón de investigaciones y pues he visto más como... Encontré un libro, profesor, ahorita aquí tengo el link, justo un libro que habla más o menos de eso, pero desde la parte de entrevista. Aquí está. Aquí tengo el nombre del libro, porque lo descargué en PDF. Es Diagnóstico e Intervención Didáctica del Lenguaje Escolar, donde más o menos hablan de esos temas. Ya, ok. Yo te recomendaría que te fijes en otros estudios. ¿Ya? Uh-huh. Métete en Google Académico, ve qué se ha hecho al respecto, contrasta con otros autores las posibles dimensiones, ¿ya? Creo que debes leer mucho psicopatología del lenguaje, porque en base a ello tú vas a comenzar a detectar cuáles son. Hay autores que te dicen, que te dan señales, ciertas señales para identificar, ¿no? Entonces, cuanto más señales tengas, pues en buena hora, ¿no? Claro. Ahora, también tienes que cuidarte de los niveles de respuesta, o sea, o sea, la frecuencia de respuestas, ¿no? Para marcar en tu lista de chequeo, ¿sí? Ya, profesor. Ok. ¿Alguien más? Nadie más. Continuamos entonces. ¿Ya? A ver. Muy bien. Eh, Supuestamente, una vez que hemos hecho nuestro estudio piloto y nuestro ajuste, el ajuste de los ítems, de la estructura, de todo lo que corresponde a nuestro test, pues se podría decir que ya tenemos el primer proyecto, el primer formato de nuestro test. Ese formato debe comenzar a armarse, su primera versión se llama. Y esta versión tiene que ver con la forma en que tú pones tu test, ¿sí? Con el diseño de la hoja,
que sea muy atractivo a la vista, muy, muy fácil de ver, que no esté muy cargado, de modo que quien lo vea pueda resolverlo, ¿no? Como ven ustedes, hay algunos ejemplos, ¿no? Hay muchas formas de diseñar un formato de un test. Incluso hoy día hay Word te pone forms o formatos que tú puedes aprovechar, ¿no? Tienes que construir una, una hoja donde se coloquen las claves para la corrección del test, ¿no? O una hoja de respuestas, ¿no? El aspecto físico, como dice ahí, de la prueba es importante, o sea, cómo se ve. Si tú lo vas a hacer impreso, pues, o internet, tiene que ser muy agradable a la vista, muy simple, ¿no? Yo voy a poner algunos ejemplos, voy a compartir algunos ejemplos acá con ustedes. A ver, fíjense, estos son los formatos de test, ¿no? ¿Cómo podrían, este, cómo podrían, cómo podría mostrarse, ¿no? ¿Sí? Si se dan cuenta, el espaciado, el tipo de letra, permite que cualquiera no se sienta abrumado con el test, ¿no? Que, que tenga facilidad, que sea agradable. Recuerden ustedes que un test debe ser agradable y llenarlo, ¿no? Que no debe ser aburrido a la vista, no debe ser cargado, ¿no? Entonces, hay muchas formas ingeniosas incluso, ¿ah? Por ejemplo, este lo veo muy cargado, ¿no? De test o cuestionarios, ¿ya? Que nos permiten, fíjense, ¿no? Esta es una forma bien interesante, ¿no? O sea, te va poniendo los números de una manera, uno como nunca, pero blanco y rojo, totalmente rojo, muy frecuente, ¿no? O sea, y las respuestas son así. Entonces, esto para la gente como que le gusta, le atrae, ¿sí? La idea entonces es que la presentación de nuestra prueba, de nuestro test, sea muy bien hecha, ¿sí? Muy bien hecha y que permita, que invite a las a ser llenadas, ¿no? Muy bien, voy a cargar nuevamente la diapositiva. ¿Preguntas? Profesor, una consulta. Dentro de la dimensión social se debe considerar también el tema cultural, ¿cierto? O sea, pues, por ejemplo, digamos, en Perú hay un montón de idiomas que se practican. No te entendí. O sea, para, digamos, quiero detectar que alguien tiene un tipo de trastorno, pero yo creo que dentro de eso también, dentro de los ítems, hay que considerar el tema cultural. Por ejemplo, un niño que hable quechua. Ah, claro, claro que Claro. sí. Sí, 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 es importante. Entonces es una dimensión, sí, claro. Sí, ya, muy bien. Sí. Muy bien. Habíamos hablado del estudio piloto. El estudio piloto es una de las fases de las más importantes que hay. Yo creo que es imprescindible que haya un estudio piloto. Nunca debemos desecharlo. El estudio piloto nos da mucha información y nos permite detectar errores, evitar errores, corregir futuros errores que se puedan presentar en la aplicación de mi test ya de manera masiva. ¿Ya? Dice, como dice ahí, es una representación en miniatura de lo que va a pasar en el estudio de campo. ¿Ya? ¿A qué se llama estudio de campo?
Estudio de campo es normalmente cuando uno tiene un test ya, lo que hace es ya aplicarlo masivamente para sacar los baremos, para verificar ya la parte estadística grande de nuestro test. Recuerdo que para un test, por ejemplo, TEA, es la organización que formula, que hace, elabora test, la más conocida, una de las más conocidas de la habla hispana, pues para que un test, ellos saquen un test debe tener mínimo 1.200 aplicaciones. 1.200 aplicaciones. Cuando un test llega a ese nivel, te dice estadística, ya te mide lo más fino. Ya comienzan a aparecer cosas que tú no ves en un piloto de 30 personas, ¿no? Pero 1.200 sí te dicen que hay desviaciones. O sea, ahí dicen, es como ir a la velocidad. Es como, exactamente, si tú vas a 30 kilómetros por hora, no vas a notar que tu carro esté, lo que está pasando con tu carro. Pero cuando vas a 100 kilómetros por hora, ya vas notando pequeños sonidos, pequeños problemas en la potencia del carro, pequeñas cosas vas notando y eso es lo que permite, cuando tú aplicas a 1.200 personas un test, ver la estadística te va arrojando ahí, oye, acá hay una falla, ajusta esto, ¿no? Entonces, el estudio piloto, hay dos tipos de estudio. El estudio piloto cuantitativo, que es aplicar a 30 personas, a 1.000 personas, a 50 personas, a 200 personas, el test, ¿ya? Esas personas tienen que ser las mismas o similares, perdón, similares al grupo que quiero que vaya al test. Pero hay un estudio piloto cualitativo, ¿ya? Que es para que ya nosotros profundicemos. El cualitativo es cuando yo reúno gente, reúno personas, por ejemplo, vía Zoom, puedo reunir a 5, 6, 7, en el caso de Suemi, a ver, padres de familia que tengan algún problema o hayan tenido hijos con, con problemas que estaban viendo, Suemi, problemas del lenguaje, ¿no? Se ve que Sí, tengo otra. sí, profesor. Yo reuniría a 3, 4 padres y previamente les he pasado el test, les he pasado, o sea, se los he dado para que lo revisen, y luego conversaría con ellos para ver si ¿Qué tal les ha parecido? qué les ha parecido, si mide completamente lo que se mide, si ellos han encontrado que faltaría algo que mida, alguna pregunta, algún comportamiento. No hay nada como las personas que viven eso, ¿no? Eso se llama estudio piloto cualitativo, ¿ya? Es un grupo de discusión. ¿Ya? Ahí no se ve la parte cuantitativa del llenado, se ve el debate. ¿Ya? Si por un lado hay jueces, el estudio piloto cualitativo trabaja con personas que estén vinculadas con el fenómeno, ¿no? Y ahí vas a ver errores de entendimiento, gramaticales, de comprensión, incongruencias o ausencias de mediciones, ¿no? Muy importante también eso. Esto para quienes quieren hacer un trabajo, pues, de calidad, ¿no? No está contemplado el estudio piloto cualitativo dentro de nuestro pedido, pero por supuesto, quien lo tenga, quien lo haga y lo describa en su trabajo, pues eso va a contribuir significativamente sobre su nota. Y ya, bueno, vimos, el estudio piloto cuantitativo permite examinar las propiedades métricas de la versión preliminar del instrumento. ¿Qué ocurre? Con el estudio piloto cuantitativo, yo voy a medir, por ejemplo, el famoso índice de fiabilidad de Cronbach, ¿ya? Aun cuando ya esto no corresponde a su nivel, pero hoy día el análisis de Cronbach ya se está dejando de lado. Hay muchos profesores que todavía lo usan, pero hay profesionales que ya no están utilizando. Está apareciendo un índice de fiabilidad llamado Omega, que es más potente, ¿ya? Pero bueno, vamos a utilizar otros Cronbach, que es meter toda la data cuantitativa que hemos recogido de nuestro estudio piloto y lo vamos a meter en el SPSS y con 4 clics sacamos el, el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach, como vamos a ver más adelante, es un índice que va de 0 a 1.
cuanto más cercano a 1 es el resultado de cada una de tus dimensiones, porque el alfa de Cronbach mide dimensiones, la fiabilidad de las dimensiones, cuanto más cercano a 1 es más potente, ¿ya? Cuando es más cercano a 0 es menos potente, ¿ya? Y bueno, eso va a tener su momento. En esta diapositiva estamos viendo ya la explicación, o sea, el alfa de Cronbach o el índice de fiabilidad, ¿ya? Lo que va a medir es este tipo, en esta diapositiva, en el primer punto vamos a ver qué es lo que mide. Índice de discriminación. ¿Qué significa índice de discriminación? Te permite medir si es que tus ítems discriminan bien la dimensión, las cargas factoriales, o sea, qué tan potentes son, ¿no? El funcionamiento diferencial del ítem, o sea, si hay ítems que se parecen o se diferencian de otros dentro de la misma dimensión, ¿ya? Entonces, todo eso te está midiendo la fiabilidad del alfa de Cronbach, ¿no? Entonces, como consecuencia, algunos ítems se mantienen, mientras que otros son descartados o modificados. ¿Qué va a ocurrir? No sé si lo muestro acá. Ya, no está. ¿Qué va a ocurrir? Cuando tú haces un análisis de fiabilidad mediante el coeficiente de fiabilidad de Cronbach, se llama, es el nombre completo, te va a salir en una columna con varios datos en la cual sale la carga de fiabilidad del ítem, ¿ya? E incluso te dice que si tú eliminas este ítem, ¿a cuánto subiría la fiabilidad de tu dimensión? ¿Ya? Fíjense todo lo que da, ¿no? Es muy importante este índice de alfa de Cronbach, ¿sí? Por eso es importante que nosotros en algún momento lo vamos a hacer y van a ver que es sumamente sencillo. Finalmente se debe construir una nueva versión del instrumento una vez que ya hemos pasado la parte estadística, una nueva versión del instrumento de medida que es revisada de nuevo por el grupo de expertos, esa es la idea, ¿no? Y que será la que en última instancia se administre en un estudio final de campo. ¿Qué te está diciendo con esto? Que el piloto te va a dar no solamente información cualitativa, o sea, fallas de redacción, de entendimiento, de ambigüedades, sino que cuando tú metas la información de tus 30 aplicaciones, lo metas al Excel y luego o al SPS, ese te va a permitir sacar ítems que no son los más adecuados, ¿ya? Este es un análisis ya más cuantitativo y te va a permitir eh, de saber qué ítems le quitan, le restan fiabilidad a tu test. Entonces, o los cambias o los eliminas. Generalmente se eliminan. Generalmente se eliminan. ¿Cuándo se eliminan? Cuando tienes los suficientes ítems para que tu test pueda funcionar. Por eso se recomienda que no hagas el mínimo de ítems para cada dimensión, sino haz la mayor cantidad de ítems que puedas. ¿Por qué? Porque los jueces y luego el análisis de fiabilidad estadístico te van a decir que elimines ítems. ¿Y qué tal si eliminas ítems y te quedas con menos de 5 ítems por dimensión? Entonces tendrías que volver a hacer el test, ¿ya? Entonces te recomiendo que no pase eso, que pongas la mayor cantidad de ítems que midan la mayor cantidad de comportamientos. Y es más, si encuentras que un comportamiento puede ser medido por 2 ítems, ponlo ahí, porque finalmente te vas a quedar con el más adecuado, el más potente, el más fuerte según los jueces y según el alfa de Cronbach. ¿Se ha entendido hasta acá? ¿Alguna pregunta, alumno? ¿Algún comentario? Están todos callados. Algunas personas son las que hablan, pero la mayor parte no. O sea,
que se estén quedando callados por roche, ¿ya? Veo que la mayor parte de acá son chicas, bueno, señoritas. No sean, discúlpeme, no caigan en la tontería de quedarse sin conocer una clase, jalar el curso, desaprobar un trabajo solamente por el roche de pasar que vayan a pensar las personas que no sé. Fíjate, este es el momento de decir no sé. Después no lo vas a poder decir. Es en el trabajo, ya no lo vas a poder decir. ¿Ya? Profesor, Sí. profesor, disculpe. Le quería hacer una consulta. ¿Por qué se disculpan, chicas, ustedes? ¿Ah? Ustedes, yo estoy en la obligación de responderles. Ustedes me pagan. ¿Ya? No se disculpen. ¿Ya? Adelante. Ya. La pregunta es, en trabajo académico dice proyecto de test, análisis de fidelidad por jueces. Esa parte hace rato no la entendí bien. Ya. Es lo que hemos hablado hace un momento. ¿Sí? Sí. Una vez que tú hayas trabajado bien tu test, ¿ya? Lo hayas consultado con quien quieras consultarlo de manera así cualitativa, pasarle tus amigos, tus familiares, y les preguntes si oye, ¿se entiende lo que quiero medir acá? Si lo entiendes tú, pues lo entiende cualquiera, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eh, no lo entiendo. Entonces, una vez que has corregido todo eso y creas que tienes la versión final de tu test, ese test debe pasar por un análisis se llama criterio de expertos o criterio de jueces. ¿Ya? Estoy pidiendo que lo pasen como mínimo por 3 psicólogos. Esos expertos o jueces deben ser psicólogos. ¿Ya? De preferencia, lo que te pide un curso de psicometría, ¿ya? Y yo no llevo ese nivel, pero de preferencia, eso te lo piden en maestría, que sean especialistas en el tema que tú estás midiendo. Por ejemplo, si tú estás midiendo actitudes sociales, tú tienes que buscar psicólogos sociales, porque no vaya a ser que le estés entregando tu test a un psicólogo clínico que no entiende nada de actitudes sociales y te va a opinar desde su perspectiva, ya prácticamente desde su opinión. Y acá no es opinión, es criterio de jueces, criterio de expertos, ¿ya? De preferencia. Busca especialistas en el tema que estás midiendo, porque solamente los especialistas se van a dar cuenta que o sea, qué estás midiendo, de qué manera lo estás midiendo y si estás centrada en lo que estás midiendo, o tal vez estás obviando sin querer algo, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿ya? De los expertos. De preferencia que sean expertos en el tema, ¿sí? Si se lo das a cualquier docente, va a salir por salir, ¿ya? Por ejemplo, en estudios de maestría, la construcción de un test es como debe ser, ¿no? Te piden 10 jueces, pero los 10 tienen que ser expertos, no cualquiera. Por eso que en la hoja de, de la firma donde va firmando el juez, se le dice cuánto tiempo tienes en especialidad. ¿Ya? Se le pregunta. Wow. Veo que algunos están, pero con cara asustados. Por ejemplo, Angélica está con una cara de asustada, pero como si estuviera diciendo, ¿en qué me he metido? ¿Quién es ese compadre que me está enseñando este curso? Mejor me hubiera matriculado en otra universidad. ¿No? Estás preocupada, ¿no, Angélica? Docente, buenas noches. Hola. No, le estoy escuchando atenta para poder realizar, construir mi test. Muy bien, Angélica. Sí. ¿Preguntas para el resto? ¿Para cualquiera?
Yo docente por el momento no, de repente más adelante la voy a consultar. Muy bien, Muchas gracias. Angélica. Profesor, lo que entendí Previo que eso, ¿no? profesor, cuando una vez que termina, Es una broma, chicos, por si acaso, ya. A ver, profe, bien, continúen. se termina el test, por ejemplo, de mí es el tema de estimulación temprana. Una vez que termino, en la forma que entendí, tengo que buscar a un especial, digamos, a un psicólogo de estimulación temprana y decirle que me ayude si está bien o no, o sea, que lo vea, ¿no? Una vez que haya terminado. Eso Claro. entendí. De ahí Mira, recién más enviar. aún si tú hablas de temas neurofisiológicos. Ok, Sí, más aún, olvídate, ¿no? Tiene que ser un especialista en eso. ok, profesor. ¿Ya? Gracias. Preguntas. Bien, vamos a continuar entonces con las diapositivas, si es que hay todavía. Acá estoy colocando unos videos sobre cómo se realizan, cómo es un manual, porque la idea es finalmente que ustedes hagan un manual que expliquen cómo es su test, cómo debe llenarse, a quién va dirigido, cuánto tiempo debe aplicarse y cosas como eso. O sea, el manual es para que otro psicólogo eh, lea tu manual y sin que haya mayor problema, pues lo aplique, ¿no? Y acá he puesto tres videos cortos de cómo se explica un manual, ¿no? ¿Ya? Muy bien, y acá algunas recomendaciones de los ítems y una bibliografía, ¿ya? Si ustedes hacen clic en esta bibliografía, pueden entrar al artículo científico sobre el cual me he basado para esta clase, ¿ya? Yo me he basado en un artículo que se llama 10 pasos para la construcción de un test. Y allí hay mucho más datos, mucho más datos. Si desean, pueden leerlo. ¿Sí? Muy bien, habríamos terminado con eso. Quiero entrar unos minutos a la sexta semana. ¿Ya? Corresponde a nuestra clase. Bueno, esta clase sí es mucho más especializada. Ya va a requerir una clase especial, ¿no? Mejor no la toco en esta oportunidad. Esto de correlación ítem total es un poco más complejo. ¿Ya? Muy bien. Por ahora, yo creo que es suficiente la información que les he dado. ¿De acuerdo? No quiero complicarle más la vida. Y bueno, con eso habríamos terminado. Si es que no hay algunas consultas con respecto al avance de sus tests, con respecto a sus dimensiones, con respecto a su teoría, a la teoría que sustenta sus tests. Profesor, una pregunta.
Las diapositivas solamente está hasta el número 4 y no hay el 5 ni el 6, no está subido todavía. No, o sea, no me sale a mí. Solo hasta el 4. En el aula virtual. Aula virtual, profesor. Ya. Voy a anotar esto, ¿ya? Me parece raro, ¿ah? Con respecto a otros cursos, ¿tienen algún problema con la visualización de sus diapositivas? Buenas noches, profesor. Sí, no puedo ver las clases grabadas, profesor. ¿Las clases grabadas de qué? ¿De qué? ¿De este curso? Sí. Desde la primera semana no las puedo visualizar. Ya. Como tú te has dado cuenta, hay alguna alumna que me ha mencionado que sí puede ver hasta la 4. ¿Ya? O sea, si puede ver hasta la 4, quiere decir que el resto puede verlas y que tú no puedes verlas por alguna razón que tienes que hacer tu consulta rápido con tu coordinador de sede, ¿ya? Porque si hay otros alumnos que lo pueden ver, Ya, profesor, muchas gracias. sí, es probable que sea tema de tu aula virtual, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, con esto habríamos terminado. Yo estoy dando oportunidad a todos para que puedan preguntar. Ustedes se han dado cuenta que no preguntan, no sé por qué, no tengo idea, pero ya, bueno, ya es cosa de cada uno. Pues han aprovechado para hacer todas sus preguntas y me imagino que se han ido con más claridad con respecto a ustedes. Muy bien, eso sería todo y nos veríamos la próxima clase, ¿de acuerdo? Gracias, profesor. Gracias. Hasta la vista. Gracias, docente. Muchas gracias a usted. Profesor. Hasta la próxima clase, profesor.